Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, Doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que con este sol del mediodía de América Latina y especialmente este sol equinoccial, que quiere decir el sol que está a igual distancia del polo norte y del polo sur, les damos a ustedes una charla para recomprender lo que ha sido este periodo del fin del gobierno de Trump, del fin del año 2020, del comienzo del fin de una pandemia, del nacimiento de una gran crisis económica mundial y de el, la reconstrucción, la reconfiguración total del continente americano, el continente más golpeado del mundo. Esta enfermedad, esta pandemia, nos permitió reconocer que en el mundo habían países pobres, países ricos, países intermedios, pero lo más interesante fue ver que ni ser rico, ni tener tecnología, ni ser país desarrollado salvó a los habitantes de esos países de ser víctimas no solo mortales, sino también víctimas no mortales, pero víctimas al fin de una pandemia del COVID-19 que nos hizo comprender a todos los seres humanos que éramos seres humanos iguales y que por tanto debíamos haber tenido iguales derechos, porque curiosamente las personas que no tenían los mismos derechos, sino que tenían menos derechos, como los ilegales, los inmigrantes, los pobres, fueron las principales víctimas y el principal portador de la enfermedad. Territorios enteros se cambiaron, se reconfiguraron. Estos territorios, esta nueva comprensión de la territorialidad, porque se cerraban fronteras, se abrían fronteras, no se permitía el paso, nos hizo comprender el fenómeno de las olas migratorias que invaden Europa desde África, desde los países en guerra, y que invaden Estados Unidos desde América Latina. Palabras, promesas, hechos nos permitieron entender que la política era una verdadera mentira llevada al altar de las religiones, las verdades y el poder. Que los servicios públicos no habían servido realmente para hacer un freno y no sirven hasta ahora de la pandemia. De nada sirvió tener mejor calidad de agua, mejor calidad de aire, de mejores hospitales, etcétera, etcétera. Finalmente la gente por las mismas muere. Nadie puede explicar cómo el país con la medicina más cara y la mayor cantidad de médicos, equipos, medicinas, investigadores, sea el país que más muertos tiene, Estados Unidos. Pero el golpe al trabajo, al empleo, al desempleo, fue lo más dramático de todo, porque ya no se trataba solamente de que nos quedamos con el desempleo, sino que la comida no llegaba a las casas. Con asombro pudimos ver cómo las colas de las personas que necesitaban comida en Estados Unidos y países desarrollados eran similares a las mismas colas que en Ecuador las tuvimos durante el terremoto del 16 de abril del 2016 o las colas que se hacen en los países en guerra como Siria, Afganistán, Yemen, o las mismas colas que se hacen en los países donde la hambruna, las crisis económicas ya habían golpeado, como los países de África. Vimos con asombro que la libertad, la movilidad y el abastecimiento se vieron en peligro, y esta libertad, movilidad y abastecimiento se vieron en peligro porque con el pretexto de cuarentenas, de distanciamiento social, se cerraron fronteras, se pusieron condiciones, se cerraron fuentes de trabajo y se bloqueó toda
la movilidad humana del planeta, impidiendo que los migrantes pudieran quitar trabajo a las personas de los países desarrollados. Asimismo, gracias al intercambio y la cooperación, se desarrollaron 160 vacunas. De esas 160 vacunas, pudimos darnos cuenta que las únicas vacunas que se podían fabricar eran aquellas que tenían una industria con capacidad de producir millones y millones de vacunas. Esto era la que tenía Estados Unidos, la que tiene Rusia y la que tiene China. La ayuda, los préstamos, los bonos, se convirtieron en el mecanismo de los países desarrollados para sobrevivir a la situación. Prestaron dinero, les dieron bonos, les dieron pensiones, les dieron sueldos, cada semana uno por uno, para que la gente continuara comprando, continuara abasteciéndose de esa manera y vaya reactivando la economía. Pero en países subdesarrollados como Ecuador, estos préstamos, como todo, se convirtió en botín. El botín era en sí el país mismo desde el año 2017. El gobierno de Lenín Moreno repartió primero los hospitales. Estos hospitales, al ser un botín político, despidieron trabajadores, no se abastecieron adecuadamente. Como se abastecieron inadecuadamente, se produjo una pérdida de 5.000 millones de dólares por medicamentos caducados que no se podían utilizar. Y no se utilizaron, porque habían sido botín político. Pero además fue botín político todo, absolutamente todo. Las embajadas, las becas, los cargos públicos, los préstamos de reactivación. Llegó a ser botín político finalmente los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que condenan a los ecuatorianos a pagar por décadas, y que es dinero cash que han cogido los de este gobierno para hacer de las suyas, incluida la gran fuga de capitales a Estados Unidos y a los países prestamistas. Encontraron los países prestamistas que el negocio era prestar a los países pobres, que estos presten a los ricos, que los ricos saquen el dinero nuevamente a los países que les prestaron y otra vez. Pero los países pobres quedan todos los siglos de los siglos. Amén. Pagando y pagando deuda. Este fue el juego sucio del préstamo y la ayuda internacional. Así, alcanzamos a ver que la vanidad, el consumismo y el derroche con el que vivía el mundo desarrollado y gran parte del mundo subdesarrollado como América Latina, donde se vivía dos mundos, el mundo de los ricos, extremadamente ricos, y el mundo de los pobres, extremadamente pobres, se chocaron. Y en ese choque brutal, en Estados Unidos, hubieron las protestas de los negros. En cambio, en América Latina, las protestas fueron sobre todo de las mujeres, que en ese encierro vieron el maltrato, vieron la golpiza, vieron el machismo, y desde ahí América Latina protesta contra esta forma patriarcal de sociedad. Muchas gracias.